Desde el grupo de estudios y debates bíblicos en Telegram, les traemos el siguiente tema. La letra D, en mayúscula, y los nombrecitos en idioma hebreo, no se deben de imponer sobre los cristianos. Saludos hermanos, gracia y paz. Bueno, por aquí veo un mensaje de Jehová mi guerrero diciendo que Dios se debe de escribir como de forma obligatoria, diría este hombre, diría que de forma obligatoria para referirse a Dios, la D mayúscula. Pues sepa, mi querido, que en el idioma arameo y hebreo no se usan ni mayúsculas ni minúsculas, son todas letras normales e iguales. Y lo mismo pasa con el griego koiné. O sea, ahí no existe cosa como mayúsculas y minúsculas. O sea que eso no influye absolutamente en nada. Simplemente en las versiones modernas se ha usado de esa manera y ya por costumbre se hace, por costumbre. Pero eso no debe ser imposición para nadie, para nadie. Eso ni ofende a Dios ni ofende a nadie. Bueno, solamente ofendería a los que estén metidos en una religión falsificada. Porque hay algunos por ahí que condenan a la gente si no hablan hebreo. Ahora no me diga que van a salir gente también que condenan a otros porque no escribe Dios con D mayúscula. O sea, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Bueno, yo recuerdo que estaba debatiendo una vez por ahí por los grupos de Facebook con un religioso pentecostal que me decía que obligatoriamente la palabra Dios, si es al Padre o a Jesucristo, hay que ponerlo con D mayúscula obligatoriamente, porque si no, si lo pone con D minúscula, eso es a los dioses falsos. Entonces ese tipo de regla, pues yo no sé dónde está eso en la Biblia, no sé, no entiendo. Porque repito, los idiomas antiguos como el griego koiné, por ejemplo, todos eran letras iguales y normales, no había ni mayúscula ni minúscula. Y lo mismo pasaba con el hebreo del Antiguo Testamento, igual. Entonces, ahí, por ejemplo, la palabra Elohim se aplica tanto para Dios el Padre como también para los dioses falsos. Y se escriben igual. Y la palabra Teos también en griego. Se escribe tanto para Dios Padre de una forma y de la misma forma se escribe también para los dioses falsos, igual. Entonces, esos antiguos escritos no tienen diferencia. Eso solamente ocurre en las versiones modernas. Y ya nosotros por costumbre, simplemente por costumbre, ponemos D mayúscula cuando escribimos la palabra Dios refiriéndonos al Dios Supremo. Pero no es porque sea una regla que dependa o que influya en la salvación de nadie o la condenación de nadie. Bueno, sí, hermano, hay un grupo llamado los ebionitas, también los nazarenos, los mesiánicos. Son una especie de judaizantes medios extraños que tienen una liga en el idioma, una liga entre hebreo y español, un hebreñol. Ellos te saludan con shalom y esas cosas y te condenan. Si tú no pronuncias el nombre de Dios en idioma hebreo, te condenan. Si tú no dices Yahshua en idioma supuestamente hebreo, pues ya sabes que te condenan. Pues hacían de esa gente, hermanos. O sea, no se puede decir Jesús para ellos, no se puede decir Jesús, porque sería un problema de condenación. No, pero ahí pasa algo peor con ellos todavía, que es lo siguiente. Ellos le tienen 5 pronunciaciones y ellos dicen que ese es el nombre sobre todo nombre. Y tú le preguntas, ve acá, pero ¿cuál es de los 5? Ustedes no se ponen de acuerdo. Porque mira, uno dicen Yahshua, otros dicen Yahshua. Eso es como yo decir Jesús y otros dicen Jesús. O sea, ¿cuál de los dos es? Pero entonces peor de ahí, oye, Yahshua y Yahshua, pero entonces está Yeshua con Y. Y luego está Yehoshua, ese otro. Y el último que yo he escuchado, Yeshiva. Se prueba acá, pero entonces, ¿cuál es? Porque Jesús es uno solo. Pero entonces, ellos le tienen, yo no sé cuántas formas de pronunciarlo entre ellos mismos y no se ponen de acuerdo. Entonces, eso es una cosa de gente loco y acusadores, gente hipócrita, porque entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cuál yo voy a creer? Ninguno, sencillamente. Porque lo que son es unos mentirosos, acusadores, y ellos mismos no están de acuerdo. Pero tampoco dice la Biblia que el que no pronuncia el nombre de ahí de tal forma no se va a salvar. ¿Y quién ha dicho eso? Que yo me veo, pues yo pronunciar un nombre como realmente yo lo veo, como me lo han enseñado. Esas son locuras de esa gente.
Lo que pasa, hermano Javier, es que ellos dicen que el nombre del Señor no se debe transliterar a otro idioma porque supuestamente pierde la esencia del significado. Y eso, pues no, eso no influye en la salvación de nadie. Sabemos muy bien que el nombre, por ejemplo, Yahshua, significa Yahvé salva. Yahvé salva. El nombre de Jesucristo es lo que significa. Pero eso no quiere decir que no se pueda transliterar a otro idioma, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y lo que aparece ahí es Yesou. No aparece Yahshua, sino Yesou. O sea, los apóstoles lo transliteraron al griego el nombre. Y ellos no tuvieron problema con eso. O sea, el que quiere saber el significado del nombre, pues simplemente lo que tiene que hacer es investigar y ya. Pero decir Jesús, eso no condena a nadie, a nadie, a nadie. O decir, por ejemplo, al Dios Padre, llamarlo Yahvé, eso no condena a nadie. Porque ellos dicen que al Dios Padre obligatoriamente hay que llamarlo, ellos tienen un nombre ahí. Les voy a decir ahora el nombre que ellos les ponen, porque son varios. Bueno, mayormente al Padre Celestial ellos lo llaman Yahweh, Yahweh, algo así que ellos lo pronuncian. Pero de todos modos ellos tienen varios nombres que en realidad no se ponen de acuerdo en ellos mismos. Entonces nosotros no tenemos ningún tipo de problema en pronunciar el nombre de Dios Yahvé. Total, esa es la pronunciación más antigua que hay entre los cristianos. Yahvé de los ejércitos o Yahvé. Pero para evitarnos también ese tipo de inconvenientes, Jesucristo nos enseñó a llamarlo Padre Celestial. Cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, no es ningún pecado decir Yahvé, no es ningún pecado decir Jesús, eso no es ningún tipo de pecado. O sea, esas son altimañas del diablo que usa estos mesiánicos judaizantes que andan condenando a la gente si usted no habla hebreo, si no pronuncia el nombre de Dios o de Jesucristo en hebreo, como si el idioma hebreo fuera la fuente de la salvación. Esto es increíble. Porque fíjense ustedes que para los adventistas sabatarios la fuente de la salvación es guardar el sábado. Para los evangélicos pentecostales es el diezmo. Porque si usted no diezma es un maldito ladrón, dicen ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces para estos judaizantes el idioma hebreo es la fuente de la salvación. Si usted no habla hebreo, usted se condena. Si usted no dice el nombre del Señor en hebreo, se va para el lago de fuego. Son altimañas de Satanás, hermanos. Sí, no, yo tengo esos materiales, pero yo fui mesiánico. Yo era medio loco. Sí, yo me salí del evangelio y cogí para el mesianismo. Porque me dejé lavar la cabeza de un roé que había ahí. Yo no estaba orando en esos días. Y hasta fui, hice tevilá con él y todo eso. Bautismo, como me le dicen. Cuando yo me puse a escudriñar las escrituras, yo me dije a mí mismo que si era loco que yo estaba, o que era lo que me estaba pasando. Que de hecho yo tengo fotos que yo le he pasado por ahí, yo enseñando Torah. Oye, de verdad que sinceramente, hermano, hay que tener cuidado para uno no dejarse llevar de ciertos tipos de viento y cuantas cosas raras que hay. Bueno, sí, hermano Javier, lo que sucede es que ellos comienzan con el jueguito ese de los nombrecitos hebreos, pero luego se van a los extremos. Luego tú lo ves a ellos con una kipá en la cabeza. Tú sabes que una kipá, el gorrito ese que parecido al que tiene el Papa. Se ponen una kipá, se ponen a guardar fiestas hebreas, a celebrar fiestas hebreas, se ponen a guardar el Sabbat y todo ese tipo de cosas, se amarran a la ley. Y mayormente estos tipos de judaizantes son los que tienen la doctrina unitaria. La doctrina unitaria, que es diferente a la trinitaria y a la unicitaria. Porque la doctrina unitaria lo que enseña es que nuestro Señor Jesucristo no fue preexistente. O sea, no existía antes de ser hombre. Simplemente llegó a existir como cualquier ser humano luego que nació a través de María. Eso es lo que enseñan estos judaizantes. Mira uno de los puntos que ellos tienen. Ellos dicen que en aquel día cuando el maestro diga: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, cuando le digan, en tu nombre echamos fuera demonios y todo eso, como dice la Escritura. Y me salta él y me dice: pero vea, ajá, ¿en qué nombre era que lo echaban fuera el demonio? ¿En qué nombre? Porque no era en el nombre de Yeshua. Entonces, por eso es que él dice que no lo va a conocer. Digo, pero espérate, una pregunta. Entonces,
Y yo me pregunto, entonces, todo el que no diga eso así se va a perder, no se va a salvar. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de ese barbarazo? ¿Y cuántos se salvaron para el diluvio? Oye, un roé, como decir un pastor. Oye, ¿cuántos se salvaron para el diluvio? O sea, todo el que no diga Yahshua, o Yahshua, Yeshua, Yeshiva, Yehoshua, o Yahweh, o Yahweh, no se salva. Oye, pero cuánta mala maña tiene esa gente. Bueno, sí, la pronunciación 100% correcta del nombre del Padre Celestial nadie la sabe. Solamente están esas 4 consonantes, el tetragramatón, sin vocales ni nada. O sea, la pronunciación 100% correcta nadie se la sabe. Ahora, yo sé que Dios el Padre, que es un Dios de gran misericordia, que perdona la ignorancia humana, Él no va a condenar a nadie al lago de fuego por decir Jehová, o por decir Yahvé, o por decir Yahweh. Sin embargo, estos judaizantes andan condenando a la gente porque no hablan hebreo, porque no pronuncian el nombre de Jesús en hebreo. Lo andan condenando al lago de fuego a la gente. O sea, y tú lo ves en esas iglesias apóstatas, hasta tocando el chofal, tocando el cuerno, como si fueran israelitas esta gente, cuando los que vienen de una loma, de un país de Latinoamérica. Y tú lo ves hablando hebreo, cuando no saben ni siquiera bien hablar el español. Una cosa increíble. Pero sí también tenemos indicios. Por ejemplo, la palabra aleluya termina en ya, donde viene Yahvé. Por eso que mayormente los que más estudian las escrituras antiguas llegan a la conclusión de que la pronunciación más cercana a la realidad es Yahvé. Yahvé. Y concuerda también con el nombre del Mesías, Yahshua, que comienza con Yad, que es el nombre de Dios, y Sua, que es salvación, salvación de Yahvé. Para mí esa es la pronunciación más cercana a la verdad, pero, repito, Dios no condena a nadie al lago de fuego si usted lo pronuncia de otra manera. Si usted dice Jehová o dice Yahweh, pues Dios no lo va a condenar a usted por eso. Entonces, tampoco lo va a condenar si usted dice Jesús. O sea, eso no es ningún tipo de problema, porque el nombre de Jesucristo fue transliterado al griego y se pronuncia Yesou. Y los apóstoles lo transliteraron al griego sin ningún tipo de problema. Ahora, una pregunta. ¿Acaso en vano murió Cristo? Para que, por ejemplo, si una gente no se sabe eso, no, que para tú salvarte tú tienes que saberte eso y tienes que pronunciarlo y enseñarlo. Pero ¿dónde dice eso la Biblia? Entonces ese es el problema que hay con ellos. Entonces, ese sábado hay que guardarlo y un sinnúmero de cosas, señores. Es que lo que pasa es que por eso es que hay problemas, porque la gente no escudriña las escrituras. La Biblia habla de iglesia de los gentiles y a ningún gentil se puede judaizar de ninguna forma. Lo que fue para Israel es para Israel. Ni los judíos mismos saben ni siquiera cómo es que se pronuncia el nombre del Padre. Ellos dicen Hashem, Adonai, Elohim y todo eso. Pero nosotros los gentiles, los que no somos de allá, lo de nosotros es otra cosa, sencillamente. Entonces, si el Padre sabe que está ese problema, que lo tienen ellos, porque Dios no tiene problema, ni los verdaderos hijos de Dios tampoco tienen ningún problema. Ese problema lo tienen ellos. Y si el Padre no lo ha resuelto todavía, porque ya en las Escrituras está revelado todo lo que se iba a revelar. Todo se ha revelado ahí. Hay gente que dice, no, que a eso a mí Dios no me lo ha revelado. Ajá, ¿y qué tú quieres? Que Él mande un ángel con una nueva revelación para dártela a ti personalmente, que no se encuentra en esa Escritura, en el canon. No, hermano, de por Dios. Hay que sacarse todos esos disparates de la cabeza y afirmarse cada día más en oración, en búsqueda, velando y en la sana doctrina. Pero esos disparates que ni siquiera para nosotros nos corresponden, eso, soltemos eso, de verdad que sí. Hermanos, es que no hay ningún problema con haber transliterado, por ejemplo, el nombre de Jesús. Mayormente se reconoce que la pronunciación más cercana a la real para el nombre arameo o hebreo de Jesucristo es Yahshua. Por lo que resulta que los apóstoles, cuando escribieron el Nuevo Testamento, lo escribieron en griego y transliteraron el nombre Yahshua a Yesou. O sea, ellos no vieron ningún pecado en eso, en transliterar el nombre. Por ejemplo, los árabes, el mundo árabe tiene muchos cristianos, no solamente son islámicos, hay muchos cristianos en el mundo árabe. Y el nombre Jesús en árabe es Isa. Isa, así que ellos lo pronuncian Isha. Y yo no creo que Dios va a echar lago de fuego a una gente porque diga Isha, porque así que dice las versiones que ellos tienen.
y así ellos lo pronuncian, el nombre de Jesucristo en su idioma, ¿cómo se llama? Árabe, Isha. Entonces, esta imposición de los judíos mesiánicos, se hacen llamar judíos mesiánicos, nazarenos, ebionitas, judaizantes, porque eso es lo que son, judaizantes. Pues ellos andan condenando a la gente si no pronuncian el nombre de Dios o del Señor Jesús en hebreo o arameo. Si no lo pronuncian como ellos les da la gana, pues la gente se condena, dicen ellos. Pero el problema es que ellos tienen varios nombres, ellos no se ponen ni siquiera de acuerdo entre ellos cómo es que se pronuncia. Entonces viven condenando a la gente y viven ligando el hebreo con el español, un idioma raro ahí, hebreñol, saludando con shalom y si te dicen, por ejemplo, 5 palabras en español, te meten 2 en hebreo. Es una cosa estúpida la de esa gente. Mira, ¿dónde redunda la hipocresía de esa gente? Como yo se lo he dicho, alguna gente. Mira, ustedes no nacieron en Israel, eso es lo primero. No son de sangre judía, hebrea. Ni cultura, ni costumbre, ni nombre, ni familia, ni nada. Ustedes han tomado una cosa, porque hermano, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Ahora mismo todo el mundo quiere ser judío. Oiga, hay como lo que se llama, ¿cómo le podríamos llamar a eso? Un fanatismo. Diga, pero espérate, el maestro era judío y la salvación viene de los judíos. Entonces esa es la línea que yo debo de coger. Porque de hecho dice la Escritura que todo aquel que dice que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Y una de las primeras características son esas. Él era judío y por ahí yo tengo que irme por esa línea, porque todos los otros, eso es paganismo puro y tal cosa, y por ahí no se salva nadie. Porque nada de lo que se enseña, vamos a decir en la parte gentil, viene de lo que son los israelitas, que de hecho la misma Biblia dice que la salvación viene de ellos. Entonces el diablo ha agarrado eso y le ha metido ese cuento de camino en la cabeza a los ignorantes que no quieren buscar conocimiento. Oiga bien, y lo tiene con una confusión que ellos mismos no saben qué es lo que van a hacer ni en qué pie están parados. Entonces ahí está el problema, líder. Oiga, dice la Escritura habla de iglesia de los gentiles y que todos somos uno en Cristo Jesús. O sea, no hay por qué usted ir a un lugar o vamos a decir tomar algo que no le pertenece a usted, porque que usted no es israelita. Entonces el nombre Jesús yo lo voy a seguir pronunciando hasta la hora de mi muerte, y el nombre de Yahvé también. Y a mí nadie puede probarme de que yo no me voy a salvar por eso, sencillamente. ¿Me entiendes? Y es como dice el hermano Gel, ellos no se ponen de acuerdo uno con el otro. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un dolor de cabeza que yo me lo quité hace mucho. De hecho, le voy a compartir una foto que yo tengo en un púlpito, eso fue como en el 2013, algo así. O no, yo la publiqué en el 2013, pero creo que fue mucho antes de eso, como en el 11 o el 10, no sé, una cosa así. Algo por ahí. Para que usted vea dónde estaba yo enseñando Torah y hablando y tal cosa, óigame bien. Ahora le voy a compartir la foto para que ustedes vean. Cuando yo me puse a escudriñar las escrituras, de una vez me di cuenta que yo estaba más loco que una cabra. Que lo primero que usted ve ahí es que yo estoy todo mal vestido, no tengo personalidad, porque hay que ser muy humilde y tal cosa. Y bueno, y todo con un viaje de cabello ahí, y bueno, óigame bien. Entonces, hermano, mire, yo le digo que de verdad, esto es una cosa seria. Ahí estoy yo, óigame. Porque hay que ser muy humilde y o sea, hay que dejarse crecer barba. Yo no tenía barba ahí cuando eso, pero ya yo sabía de Torah y estaba enseñando y qué sé yo, y ya usted sabe. Hermano, cuidado con eso. Ah, carajo, mi hermano Javier. Con kipá y disfraz y todo. Nomás te faltó el cuerno, el chofar. No, ahí lo tienen también el chofar. Eso antes de yo empezar el programa, el Roé llega y toca el chofar. Entonces se paran de un lado izquierdo, que es para donde queda Israel en el mapa. Y ahí se tira el credo de Israel, por un sinnúmero de cosas, hermano, que de verdad, mire, ay Dios mío, sin embargo, yo le paso un par de fotos ahora, cómo que soy yo en personalidad y cosas. Y me veo muy diferente, yo sé que sí. Bueno, ya ustedes me han visto por ahí en mi foto de perfil y cosas, pero de verdad, hermano, que míreme, esto es una cosa seria, yo lo digo. Miren la diferencia ahí. Porque de verdad yo se lo digo, yo sé que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, pero a mí no me gusta andar así como yo estaba antes, de verdad que no, porque hay que ser muy humilde y muy ya usted sabe y cosas. Lo único fue que yo no me dejé crecer la barba, pero de verdad se lo digo. ¿Qué es lo que hace eso? Falta de conocimiento, hermano. Entonces, mis amados, en conclusión del tema que estamos hablando por ahora, le voy a dar carga a mi teléfono ahora que está bajito. Cuando el Roé supo que yo había dejado el mesianismo ese, por la televisión me criticó. O sea, no pronunció mi nombre, pero un amigo mío me lo dijo.
que gente que después que conocieron el verdadero conocimiento de las Escrituras, volvieron a cristianos otra vez. Ya no son mesiánicos, ahora son cristianos otra vez. Pero condenándome que sí, que tú verás que... Óigame. Entonces, como le digo yo, ese tipo de gente no van a ser salvos porque que ellos han despreciado lo que el maestro hizo en el madero de tormento, ¿verdad? O en la estaca de ejecución, o como usted le quiera llamar, hasta la cruz usted puede decir si usted quiere, no importa. Pero yo le estoy diciendo que ese tipo de gente que no siguen al verdadero Mesías, ellos creen que lo están siguiendo, pero de manera equivocada, tomando algo que no es de ellos, utilizando la Torá y no el Evangelio, no van a ser salvos, lamentablemente el caso. Así de esta forma no. Gracias y paz a todos. Bueno, con respecto al tema del nombre de Dios, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos enseñó a llamarle Padre. Y hay mucha gente de diferentes denominaciones en las cuales se congregan que están muy preocupados muchas veces por cuál es el verdadero nombre, cómo se pronuncia. Entonces de allí salen muchos nombres: Yahweh, Jehová. Los testigos de Jehová, por ejemplo, están convencidos de que el correcto nombre y la correcta pronunciación es Jehová. Y yo entiendo que no debemos preocuparnos por ello, porque hasta muchos llegan a decir que si se pronuncia mal ese nombre del Dios Padre, o que si no lo estamos pronunciando correctamente, hasta podemos llegar a ser condenados. Miren hasta el extremo donde se llega, ¿no?, a inculcar falsas creencias. En Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesucristo nos enseña a llamarle Padre. Y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay algunas versiones que dice en los cielos. Nosotros sabemos que hay 3 cielos. El primer cielo, que es el que vemos con nuestros ojos, dice la palabra, donde vuelan las aves. El segundo cielo es donde está el cosmos, los planetas, las estrellas, etc. Y el tercer cielo, que está allí morando en el paraíso y en su trono, el Dios Padre. Bueno, simplemente nosotros corresponde que le llamemos Padre. En todo caso, se le puede llamar, yo creo que el más acertado sí puede llegar a ser Yahvé. En el Antiguo Testamento hay varios versículos que se lo nombra de una manera como en un nombre diminutivo, Yah se le dice. Yo ahora no encuentro los versículos, estoy tratando de buscarlos, pero bueno, sé que hay varios. Entonces se le llegaba a llamar Yah. Es como, por ejemplo, que bueno, yo me llamo Rodolfo y me dicen Ro. Ese es un ejemplo que les estoy dando como para que entiendan y comprendan lo que les estoy tratando de transmitir. Pero con llamarle Padre es suficiente. Buenas tardes, Dios les bendiga, mis amados. Pues sí, para contestar al hermano propietario del grupo que está tachando pues mi sugerencia de escribir Dios con D mayúscula, pues mi sugerencia es porque nos referimos a no cualquier Dios. No sé, hermano, a qué Dios tú te refieres, pero mi Dios es grande y realmente no hablo hebreo, no hablo arameo, no estoy escribiendo en ninguno de esos idiomas, estoy escribiendo español. Y si al español se refiere, cuando hacemos mención del nombre de Dios, el Todopoderoso, lo diferenciamos escribiéndolo con D mayúscula. Si lo describimos con D minúscula, estamos entendiendo, de acuerdo a nuestro idioma, estamos entendiendo que no es el Dios real. Y yo no sé si es que, hermano, no te has dado cuenta en la Biblia, que siempre la Biblia menciona Dios. Si se refiere al Dios Altísimo, es D mayúscula. Jamás lo vas a encontrar con D minúscula. Cuando la Biblia menciona dioses paganos, siempre lo vas a encontrar con D minúscula. Entonces, ¿por qué yo hago esta sugerencia? Porque la Biblia
o porque esto encuentro en la Biblia. Siempre, en la Biblia, siempre que se refiere al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, he visto, puedes notar que se escribe con D mayúscula. Jamás lo vas a encontrar con D minúscula en ninguna versión bíblica. Pero cuando se refiere a dioses falsos, a dioses paganos, entonces sí lo vas a encontrar con D minúscula. Y esa es la diferencia que vas a encontrar en la Biblia. Por eso vas a saber a qué tipo de dioses se refiere. Y es por la inscripción, es por la forma en que se escribe, en la forma en que diferenciamos la D. Y discúlpame, pero parece que tú más bien más lo que te gusta es la contienda que ayudar a las personas. Dios te bendiga. Bueno, Jehová es mi guerrero. No has dado todavía tu nombre siquiera, pero bueno. Parece que no entendiste el mensaje que yo di. Yo dije bien claro, las versiones modernas se han tomado la demanda de escribir Dios con D mayúscula. Pero si tú te vas a los originales de la Biblia, por ejemplo en hebreo, te vas a encontrar que la palabra Elohim, como se escribe Elohim o Dios o dioses, se lo aplican al Padre Celestial y también se lo aplican a los dioses falsos. ¿Tú me entiendes? No hay ningún tipo de diferencia, porque una letra o un símbolo no es lo que hace a Dios grande, sino sus hechos y la fe que tenemos. Eso es lo que lo hace a Él grande y lo diferencia de cualquier Dios o de lo que sea. Entonces no se puede imponer cosas que no lo impone Dios. Vamos a ver, ¿dónde Dios dice en la Sagrada Escritura? Bueno, todos ustedes, para diferenciarme de otros dioses, tienen que escribir en mayúscula, cuando en hebreo eso no existe la mayúscula, ni la minúscula. Y tampoco en griego koiné, tampoco existe eso. Si tú te fijas, si es que tú lees los originales o lees las herramientas que nosotros usamos, te vas a fijar que la palabra teos se aplica al Dios Padre, se aplica a Jesucristo. ¿Y tú sabes a quién más se aplica? Al diablo se aplica. Cuando ese pasaje del apóstol Pablo, creo que está en 1 Corintios 4, dice, el Dios de este siglo, que ha cegado la mente el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Ese teos que aparece ahí, teos, el teos de este siglo, ese teos se aplica también al Padre y se aplica también al diablo. Y el apóstol Pablo no le dio mucha mente para escribirlo así. Entonces, que ustedes quieran como imponer que para diferenciar a Dios de otros dioses tiene que ser con una letra, en español, en mayúscula, pues esos son inventos de ustedes, hermanos. Son inventos de ustedes. O sea, son cosas que no se le puede imponer a los cristianos. Si Dios no lo ha mandado, claro está, porque Dios nunca ha mandado eso. Eso lo están imponiendo ustedes. Pero hermanos, cada quien es libre. Si por una D mayúscula creen que están haciendo a Dios grande, pues hágalo. Pues hágalo. Yo sé que Dios es grande por sus hechos. Esa es mi fe. No es el símbolo de una letra lo que en mi conciencia lo hace el grande. Eso lo hacen ustedes. En ustedes, no en mí. En ustedes. Porque yo no lo voy a aplicar a ningún cristiano y mandarlo a hacer cosas que Dios no manda. Porque tú tendrás que darme un pasaje donde se afirme eso. De ahora en adelante, todos mis súbditos, todos mis hijos tienen que escribir mi nombre, si es en español, con D mayúscula, para que así me diferencien. O sea, y me hagan grande. O sea, es que cosas así, ustedes no las pueden imponer a nadie. Ustedes están imponiendo cosas que Dios no impone. O sea, es más correcto decir que se haría por respeto y cosas así, pero no quererlo como imponer y decir que eso hace a Dios grande. ¿Y quién dijo que un símbolo de letra hace a Dios grande? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y eso? ¿De dónde ustedes sacan eso? Entonces, repito, en las culturas antiguas, como por ejemplo la hebrea y la griega koiné, que son antiguas, las letras no se diferenciaban entre mayúsculas y minúsculas, todas eran iguales. Entonces la palabra teos, que es Dios en griego, pues se la aplicó el apóstol Pablo, se la aplicó al diablo. Y es la misma palabra que usó para referirse a Dios el Padre, igualito, la misma, y lo escribió igual. Entonces, ¿qué somos nosotros más sabios que el apóstol Pablo? ¿Hay alguien aquí más sabio que el apóstol Pablo? Levante uno la mano y diga, yo soy más sabio que el apóstol Pablo. Yo escribo la letra, el nombre de Dios con D mayúscula.
y así hago a Dios grande. Soy más sabio que el apóstol Pablo. Mira el apóstol Pablo escribiendo teos al diablo, igual que se lo pone a Dios. Entonces, es mejor actuar con justo juicio y pensar y decir, bueno, ya por costumbre lo hacemos, por costumbre. Simplemente eso, por costumbre. No por hacerle que a Dios grande. Una letra no hace a Dios grande. Lo hacemos por costumbre y ya, punto. Eso es todo, para quien lo quiera hacer. Yo lo hago por costumbre. Simplemente por eso, no porque yo entienda que una letra hace a Dios grande. Eso es imposible. Porque lo hubiera dicho el apóstol Pablo, que escribió teos refiriéndose al diablo, con el mismo teos que se refirió a Dios, al Padre. Entonces, ni yo ni nadie aquí es más sabio que el apóstol Pablo. Mira, una de las cosas que nosotros los cristianos debemos de hacer, no es que el Padre no lo sea, si nosotros no hacemos lo que yo le voy a explicar ahora. Pero estoy muy de acuerdo con el hermano Ángel cuando dijo que mi fe me dice a mí, y a mí también me lo dice a mí, a Javier, a mí, que Dios es grande por sus hechos, así mismo, por lo que Él hizo, por la creación, por todo eso, por lo que hizo el Señor Jesucristo también, enviado por Él y todo eso. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos que darle a Él, que eso es de Él, pero nosotros tenemos que dárselo también, es la adoración. Porque de hecho, Él mismo, la misma Biblia lo dice, que tales adoradores, Él busca creadores en espíritu y en verdad. Entonces, según como nosotros decimos, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. O sea, el pan es nuestro, pero tenemos que pedirlo. Asimismo, la adoración es de Él, y los verdaderos hijos de Él tenemos que dársela. Y yo siempre he dicho, esto es una postura mía, que una oración sin adoración, hermano, eso es como un tanque vacío sin agua, déjeme decirle. Porque es que usted no puede ir donde el Padre a pedirle y hablar con Él y que usted no lo adore, pero eso no tiene sentido. Es que no lo tiene el sentido, déjeme decirle. Usted no ve que cuando el maestro dijo en el Padre Nuestro, oiga, la primera palabra es Padre Nuestro que estás en el cielo, para referirnos a quién es que estamos hablando. ¿Y qué es lo próximo que sigue? Santificado sea tu nombre. Pero nosotros tenemos que saltarle, tenemos que exaltarle, o sea, decirle más cosas de ahí, cuando estamos hablando con Él. Y si es postrado, mejor todavía, porque el diablo mismo conoce esa palabra y se lo dijo al maestro. Todos estos reinos me han sido a mí entregados y a ti lo daré si postrado me adoraré. El diablo sabe el efecto que eso tiene. Cuando usted dobla sus rodillas delante del Padre, usted le abre los brazos y empieza a decirle palabrita linda de la que Él se merece, que tenemos que dársela. Óigame, esa es una de las cosas que, aparte de los hechos que nosotros creemos, por el cual creemos que Él es grande, esa parte ahí lo complementa, déjeme decir, porque Él mismo dice que lo está buscando, tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero esa cuestión de que no, que si tú no dices Yeshua, Yahshua, Yeshiva, Yehoshua, o que con la D mayúscula, óigame, vamos a dejarnos de disparate y cuestiones raras, hombre. Eso no tiene ningún valor. Pero tranquilos, hermanos, yo no estoy diciendo que sea malo o que sea pecado poner Dios con letra mayúscula, la D mayúscula. Yo no estoy diciendo que eso es malo. No. Yo lo que estoy diciendo es que yo, personalmente, yo lo hago por costumbre. No porque entienda que es un símbolo de letra. Haga Dios grande. Porque yo me baso en lo que he estudiado de las Sagradas Escrituras y me voy a los originales en cómo se escribieron las cosas. Por eso a mí nadie me puede imponer nada si Dios no lo ha mandado. Y así que yo le pido a todas las personas de este grupo que piensen, vayan a los interlineales griegos y hebreos al español, que hay muchas herramientas en la web. O sea, el que es ignorante ahora mismo porque quiere, a la franca lo digo. Yo aquí los otros días posteé la Edsuol, que es una biblioteca electrónica que tiene cerca de 100 versiones bíblicas. Tiene la concordancia Strong, interlineales griegos y hebreos al español, tiene todas esas herramientas. Usted estudia todo eso y no se va a dejar engañar de nadie. Y nadie va a poder imponerle a usted nada que Dios no haya impuesto. Porque cuando Dios impuso que su nombre tiene que ser con D, o sea, su título, porque es un título. Dios es un título, no un nombre. Ese título tiene que ser con D mayúscula cuando es en español, ¿sabe? O sea, que se inventan cosas, hermanos, que Dios no manda. Entonces,
No podemos imponer a los cristianos cosas que Dios no manda. Ahora usted hágalo, póngale su D mayúscula por costumbre y sáquese de la cabeza eso, de que con eso estás haciendo grande a Dios. Porque estaría entonces violentando al apóstol Pablo, que escribió teos para el diablo, el mismo teo que escribió para Dios el Padre. ¿Ustedes me entienden lo que le quiero decir? Ahí está, el pasaje está en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. El teos de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Ese teos que aparece de ahí se le aplica a Satanás. Teos en griego. El mismo teos se escribe igualito cuando se refiere a Dios el Padre. También pasa lo mismo en hebreo y arameo en el Antiguo Testamento. Elohim se aplica al Padre Celestial, al Dios Supremo, y se le aplica Elohim también a los dioses falsos. Y también se le aplica Elohim a los ángeles. Entonces, creo que ya con esta explicación ha quedado claro. Si usted quiere poner D mayúscula al título Dios para referirse al Padre, pues hágalo por costumbre, simplemente por eso. Señores, pero yo creo que estoy hablando en español, o en qué idioma, es que no me entienden lo que yo explico, o en qué idioma es que creen que yo estoy hablando. Ok, Nocturno, otro que aquí no ha dado el nombre, ahora es Nocturno que se llama este usuario, Nocturno. Ok, muéstrame en los originales de la Biblia, hebreos y griegos del Antiguo, hebreo y arameo del Antiguo Testamento y griego del Nuevo Testamento, que el título Dios se escribía con una consonante al principio y lo otro en vocal minúscula. Una mayúscula al principio y minúscula las otras. Muéstramelo, a ver si es verdad que ustedes tienen razón, muéstramelo. Muéstrame, déme los datos históricos aquí. Porque yo me voy a los originales, por eso yo estudié ese tema. Y tengo todas las herramientas aquí. Entonces salta, aquí viene Nocturno y dice que Dios en minúscula es el Dios de la tierra y Dios en mayúscula es el Dios todopoderoso. ¿Qué está diciendo aquí? Dios el Padre. O sea, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que Dios con D minúscula es el Dios de la tierra y Dios con D mayúscula es el Dios Padre? ¿Dónde dice eso la Biblia? Tú, Nocturno, que ni siquiera los nombres dan. Viene aquí como camuflajeado esta gente, sin nombre. Nocturno se llama este. Entonces, ¿dónde dice eso la Biblia, Nocturno? Que con D minúscula es el Dios de la tierra y con D mayúscula es el Dios, el Dios Padre. Explícame eso. Bien, Mariela, parece que tú tienes más entendimiento que los demás. Vamos a ver, Mariela. Búscame en la Biblia un pasaje que diga que Dios con D minúscula Dios es falso. Y D con mayúscula es el Dios todopoderoso. Dame el pasaje, Mariela, por favor. Porque tú tienes que tenerlo ahí con esa seguridad que tú estás hablando. Tú tienes que tenerlo ahí a mano, eso. Entonces, dioses con D minúscula son dioses falsos. Dios con D mayúscula es el Dios Padre. Búscame eso en la Biblia que lo diga. Búscamelo, por favor, búscamelo. Y no solo eso, Mariela, que tú estás diciendo aquí en tu mensaje que Dios es un nombre, el nombre del Padre. ¿Y desde cuándo Dios es un nombre, mija? Que sepamos aquí, Dios es un título que simplemente significa poderoso, es lo único. Es un título, no es un nombre propio. Es un título que lo tiene el Padre Celestial, lo tiene Jesucristo, hasta Moisés lo tenía. Por si acaso tú no lo crees, léete ahí Éxodo 7, verso 1, para que tú veas que hasta Moisés tenía ese título, Dios o Elohim, lo tenía Moisés. Y Moisés no era un Dios falso, porque ese título se lo puso el mismo Dios Supremo. Entonces, déjense de estar inventando cosas, señores, cosas que son antibíblicas, ya salgan de ese tipo de fábula y de mitos, salgan de toda esa superchería, por favor. Miren por ustedes mismos la actitud de este Nocturno. Yo no lo insulté ni le dije nada malo, simplemente le dije que me traiga pruebas de que los antiguos manuscritos se escribía Dios, o teos mejor dicho, para referirse al Padre con D mayúscula y los otros minúscula.
Simplemente le pedí esa prueba. No, pero él prefiere irse del grupo. Mejor me voy del grupo. Si esto es así, mejor me voy del grupo. Bueno, pues si a usted le choca la verdad, pues váyase del grupo. Porque yo lo que estoy preguntando es, ¿dónde Dios el Padre puso un mandamiento en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que diga en un futuro, porque ahora mismo en hebreo y griego mayúscula y minúscula no existen, todas son letras iguales, pero en un futuro, cuando se inventen el inglés y el español y esos idiomas, en un futuro les ordeno que mi nombre, o mejor dicho, mi título Dios, comience con mayúscula y lo demás en minúscula? Eso es un mandamiento y póngamelo en la Biblia, escríbanlo ahí, profetas. O sea, ¿dónde Dios puso eso? Es lo que yo quiero saber, ¿dónde Dios dijo eso? Señores, entonces repito, no es malo que usted lo haga, pero no lo haga de forma como de una imposición religiosa o espiritual, porque eso no es así. Hágalo por costumbre y enseñe eso por costumbre, no por imposición ni decir que una letra, un símbolo de letra mayúscula, es que hace a Dios grande. ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, Nocturno, yo lo que veo en usted, que usted está muy delicado, déjeme decirle. El cristiano tiene que ser valiente, oiga, el que busca conocimiento bíblico tiene que ser valiente. Saber que va a tener que enfrentarse a veces a debatir, a muchísimas cosas. Y sobre todo también con la gente impía. Se va a enfrentar con ellos también. Hola, bendiciones. Dios les bendiga. Se supone que es un grupo de estudios, de debates bíblicos, ¿no? Creo que no debería de haber ofensas, porque se supone que todos somos hermanos en Cristo. Yo estaba hablando y estaba haciendo una aclaración de que el nombre de Dios escrito no se escribe con D minúscula, porque yo estudio licenciatura, mención filosofía y letras, y cuando escribimos porque Dios es santo y el nombre de Dios se respeta, y yo soy de la que creo que el nombre de Dios se respeta. Entonces, si vamos a la Biblia, y no solamente a la Biblia, y si vamos a todos los libros del mundo, a Google, si escribes el nombre de Dios, vas a ver que el nombre de Dios se escribe con D mayúscula para hacer una distinción entre los dioses de todo el mundo, porque Él es el único Dios verdadero al que se le debe respeto y reverencia. Ahora, otra cosa, uno no se puede enojar en este grupo porque se supone que es un grupo de debate, y los debates son buenos para nutrirnos y aclarar cosas. Pues no, señor Nocturno, yo no estoy haciendo leña del árbol caído, Nocturno. Yo simplemente estoy dando una explicación clara y precisa, y claro que lo que tú estás diciendo ahí me dio risa. ¿Que algún problema con eso? Porque esa tontería que tú estás hablando lo que es de risa. ¿Y dónde Dios impuso ese tipo de cosas? De que mi título, en el idioma español, mi título tiene que ser con D mayúscula. ¿Y dónde Dios dijo eso? Pues yo te pregunté a ti, yo te dije a ti, búscame en los originales, como se escribió el griego koiné y el hebreo. Búscame a ver, mayúsculas y minúsculas, búscalo ahí en esos idiomas, como se escribió la Biblia, búscalo. Entonces tú lo que quieres es salir corriendo al mar del grupo o al mar discordia. Eso que tú quieres, el mar discordia aquí, por ese tipo de tontería. Bueno, señora Mariela, creo que es Mariela. Creo que en términos de estudios bíblicos tu licenciatura no sirve para nada, porque ya cometiste varios errores. Y no lo estoy diciendo a burla, lo estoy diciendo bien serio, muy en serio. Porque en primer lugar, Dios no es un nombre, es un título. El nombre del Padre es Yahvé. Yahvé, o como se pronuncie, el tetragramatón, ese es su nombre. Dios es un título. Usted no sabe eso. O sea, ¿usted estudió para qué? Usted no sabe eso, que eso es un título. Entonces, en el idioma original, sea griego koiné, o sea arameo o hebreo, minúscula y mayúscula no existen, son letras iguales todas. Es que usted no entiende algo tan simple. ¿Y para qué fue que tú estudiaste, mija? Entonces, si tu título te hace como el poder, qué sé yo, de hablar, pues bueno, discute con el apóstol Pablo, que dijo que el teos de este siglo, o sea, el diablo, le cegó el entendimiento a la gente, y él aplicó en 2 Corintios 4:4 ese teos, que significa Dios en griego,
Ese teos se lo aplicó al diablo y es el mismo teos que se le aplica a Dios. Entonces se ve, peleale tú al apóstol Pablo, ¿por qué escribió eso así? Ve, peleale, ve. Ve. Oye, Nocturno, aquí no estamos para sentimentalismo, Nocturno. Déjate de esa mala costumbre. Si tú quieres demostrar algo, hazlo con pruebas y no con ñoñerías. Que aquí no se vale eso, ¿ok? Si tú quieres irte del grupo, vete. Que ñoños aquí no hacen falta. Aquí hacen falta gente que ponga pruebas de lo que dice. Pruebas. Con la Biblia y con la historia. Eso es lo que se necesita aquí. Pero no gente ñoña. Si tú te sientes ofendido o lo que sea, ay, qué falta de amor tienen esto. ¿Qué falta de amor de qué? Yo te estoy diciendo la verdad. Porque yo he estudiado el tema a fondo. Entonces, si yo me pongo a estudiar porque me gusta la Biblia, me gusta el original, me gusta lo que Dios plasmó, lo que mandó a escribir, me gusta y por eso lo investigo a fondo, para explicarlo, para enseñarlo. ¿Qué es lo que viene tú de ñoño aquí? A querer rebatir sin prueba, rebatiendo sin prueba. Y si te digo la verdad, entonces te pones de ñoño a estar lloriqueando ahí. Mejor vete del grupo, mijo. Aquí ñoño no se aceptan. Mariela, tú dices que uno no se puede enojar en este grupo porque es un grupo de debate. Claro que es un grupo de debates. El problema es cuando a ustedes que quieren imponer algo se les pide pruebas y no pueden darla. ¿Qué me importa a mí que tú me hables de Google? ¿Qué me importa a mí que tú me hables de que todo el mundo escribe? ¿Quién dijo que todo el mundo escribe con D mayúscula? Esa de español. Explícame tú. O sea, tú no sabes de lo que estás hablando. Yo te estoy hablando a ti de los originales en cómo se escribió la Biblia. En griego koinés y el Nuevo Testamento en griego koinés. El Antiguo Testamento hebreo y arameo. Y ahí no existe ni mayúscula ni minúscula. Es que tu licenciatura, cuando tú estudiaste eso, tu supuesta licenciatura, ¿no te enseñaron eso? Entonces, tómate un par de horas, ponte a estudiar el tema y después ven con las pruebas aquí. Tú vienes con las pruebas. Aquí se debate con pruebas. Sin pruebas tú no puedes debatir. Tú no puedes venir que con que yo soy licenciada de qué. Si tú ni siquiera sabes diferenciar entre un título y un nombre, tú dices que Dios es un nombre. ¿Y quién dijo que Dios es un nombre, mija? Dios es un título. O tu licenciatura no te puede explicar algo tan simple. Bueno, saludos, gracias y paz a todos los participantes de este grupo. Les saludo a su amigo hermano José Junior y estoy viendo y escuchando todo lo que están hablando aquí. Y de verdad que estoy sorprendido porque no sé qué tipo de licencia tiene Mariela Morales. Porque ella dice que en Éxodo 27 se está hablando de que el nombre de Dios no se puede escribir con D minúscula. Dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Mire, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Mira, ahí se está hablando de los juramentos. Cuando usted jura y no le cumple a Dios, a eso es que se está refiriendo ese pasaje, pero no tiene absolutamente nada que ver con la escritura, sino porque ejemplos tenemos en el Nuevo Testamento donde Jesucristo censuró a los fariseos porque juraban en vano por cosas del templo, y Jesucristo pues habló muy claro sobre lo que era tomar el nombre de Dios en vano. Pero ahí no se está hablando de escritura, ahí se está hablando simple y llanamente de no hacer un juramento a Dios y no cumplirlo. De eso que se está hablando. O de blasfemar en contra del nombre de Dios. De eso que se está hablando ahí. Pero no sé para qué usted pone eso ahí. Eso no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Entonces los fariseos, como eran hipócritas, juraban por cualquier cosa en el templo para no comprometerse. Y los juramentos, inclusive en el Antiguo Testamento, se dice claramente de que Dios mandó al hombre a jurar por el nombre de él, pero hay que cumplirle. Y de eso es que se está hablando. De eso, no de la escritura, sino del juramento. Y repito, hermanos, para que nadie vaya a malentender, no es que yo esté prohibiendo que usted el título Dios en español lo escriba con D mayúscula al principio y lo demás minúscula. Yo no estoy prohibiendo que ese título usted lo escriba de esa manera. Pero no quiera imponer eso de forma religiosa o espiritual, como si fuera una obligación, como si fuera un mandato de Dios.
como que quien no lo hace así está irrespetando a Dios, que es lo que quiere dejando entender aquí esta señora llamada Mariela, que es licenciada, no sé de qué licenciada, porque ella no sabe ni siquiera distinguir en lo que es un nombre y un título, porque ella cree que el título de Dios es un nombre. Eso es un nombre. Entonces, hermano, si usted quiere escribir el título Dios con D mayúscula, pues hágalo, pero por costumbre, no por imposición espiritual o religiosa, porque Dios no le impuso eso a nadie, absolutamente a nadie. Gracias y paz a todos mis hermanos de este precioso grupo de estudios bíblicos y debates en Telegram. Por aquí Alessandro Gel. Bueno, responderé aquí a la hermana Luzma Suárez. Ella escribe aquí que Dios es grande, Él es grande con buena o con mala ortografía. Bueno, vuelvo a repetir esto porque parece que ayer no sé si fue que la explicación que di no se entendió. Voy a tratar de hablar un poco más entendible el español, un poquito más pausado, a ver si se logra entender. Yo expliqué ayer que los idiomas antiguos como el griego koiné y el hebreo y arameo del Antiguo Testamento eran escrituras que se escribían todas iguales, sin mayúsculas y sin minúsculas, todas iguales. Entonces, donde aparece la palabra Elohim, por ejemplo, Elohim que significa Dios, así como se escribe en ese idioma antiguo, arameo y hebreo, se aplica tanto al Dios Padre como también a los dioses falsos, por igual, o sea, no hace ningún tipo de diferencia. Y lo mismo pasa también con el griego koiné, como se escribió el Nuevo Testamento. Ocurre exactamente lo mismo. Entonces, estaba diciendo ayer que no es una D en español mayúscula lo que hace a Dios grande, porque eso no es una regla en las escrituras originales. Que usted quiera escribirlo de esa manera por costumbre, pues hágalo. Yo lo hago por costumbre, no pensando que eso hace a Dios grande, porque eso no hace a Dios grande. Si hubiera sido así, entonces le hubiera dicho la escritura. O por lo menos Dios hubiera inspirado que la escritura antigua se escriba con mayúsculas y minúsculas para que su nombre, o mejor dicho, su título, porque eso es un título, para que su título pues hubiera salido con mayúscula. Pero eso no fue la regla antigua. Esas son reglas modernas inventadas ahora, en estos tiempos modernos. Entonces eso no tiene que ver absolutamente nada con la grandeza de Dios. Ponerlo con D mayúscula y que si lo ponen con D minúscula Dios es falso. Esos son inventos, son fábulas y mitos. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, porque yo lo hago, yo no lo niego, pero por costumbre, pongo una D mayúscula en el título Dios refiriéndome al Padre. Por costumbre, no porque sea una regla que Dios haya impuesto. A eso, yo estoy seguro que a eso Dios ni le viene ni le va. Para nada. Ahora, si usted o ustedes quieren aplicar esa regla como si fuera una imposición religiosa y espiritual, entonces hay un problema. Hay un problema. Y es que Dios no le impuso eso a nadie. Entonces, cuando una persona quiere imponer sobre los cristianos algo que Dios no impuso, entonces caen en pecado porque pues se están haciendo más sabios que Dios. Ahí es que está el problema. Y es lo que yo trato de explicarle a ustedes para que no caigan en ese tipo. O sea, estaba tratando ayer de explicarle eso a ustedes para que no caigan en ese tipo de dilema. Entonces, que ustedes quieran poner D mayúscula donde está el título Dios refiriéndose al Padre, pues hágalo por costumbre. Eso ni siquiera es por buena o mala ortografía. Eso no tiene ni siquiera que ver con eso. Para que ustedes vayan entendiendo, porque el griego antiguo y las letras antiguas en hebreo tampoco tenían eso. No tenían ese tipo de problema de mayúsculas y minúsculas. Entonces, señores, hermanos,
Si algo Dios no lo impuso, pues no lo impongan ustedes, porque nadie aquí es más sabio que el Señor. Si Él hubiera querido que su grandeza quedara reflejada en una consonante, pues Él lo hubiera dicho, Él lo hubiera expresado y lo hubiera impuesto a sus seguidores. Entonces, lo que Dios no impone, no podemos nosotros imponerlo. Y ayer hablábamos de un ejemplo, o sea, pusimos un ejemplo sobre imposiciones que Dios no fue quien impuso, sino que los ponen los religiosos falsos, como por ejemplo esa imposición que tienen los modernos judaizantes que se hacen llamar mesiánicos, ebionitas, nazarenos, etc. Ellos imponen que si usted o quien sea no pronuncia el nombre del Padre Celestial o de su Hijo Jesucristo en idioma hebreo, pues usted se condena. Y eso es lo que estaban analizando ayer, porque eso es algo que Dios no lo impone. ¿Quiénes los imponen? Los religiosos. ¿Guiados por quién? Pues se supone que por el diablo. Porque ¿cómo una persona, un religioso, va a venir a condenar a una gente imponiendo algo que Dios no impuso? Que si tú no pronuncias el nombre de Dios en idioma hebreo o el de su Hijo en hebreo, usted se condena por eso. ¿Y dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde Dios impuso eso? Pues en ninguna parte. ¿Quiénes los imponen? Aquellos que están guiados por el diablo. Evidentemente es así. Entonces es lo mismo que pasa con este asunto de la ortografía. Si Dios no impuso en los escritos antiguos, Él no impuso que su grandeza quedara reflejada en una letra mayúscula, pues entonces ¿cómo vamos nosotros a imponer eso ahora? Cosa que Dios no impone, ¿cómo la vamos nosotros a imponer? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. O sea, no que estoy peleándole a nadie, ni qué sé yo qué, no, ni prohibiéndole nada a nadie. Si usted quiere hacerlo, ponerle su D mayúscula a la palabra Dios, al título Dios, pues hágalo. Pero no lo haga imponiendo una directriz religiosa o espiritual, como que Dios fue quien puso eso. Pues no, porque ahí es donde está el problema. Usted no puede condenar a nadie por eso, ni señalar a nadie por eso. Si a mí me da la gana, por ejemplo, de escribir Dios con D minúscula, pues Dios a eso ni le viene ni le va, al Padre, ni le viene ni le va. ¿Por qué? Porque Él no puso ninguna ley que dijera que obligatoriamente yo tengo que hacerlo con mayúscula. Porque quien pone la ley y quien pone las reglas es Dios, no son los hombres. Es Él. Cuando se trata de Él y de su reino y de sus asuntos espirituales, es Él quien gobierna eso, no somos nosotros. Entonces, repito, no es que yo estoy prohibiéndole a nadie que lo haga. Usted hágalo, pero sáquese de la cabeza esa actitud religiosa falsa y hágalo por costumbre, no como si fuera una imposición, para que no caiga en el error. Saludos hermanos, gracia y paz de este grupo. Bien dicho el hermano Alexander Gel, este asunto de estar escribiendo con mayúscula y minúscula como una imposición, pues eso es solamente en la escritura moderna que tenemos nosotros que empezaron a hacer eso, pero los antiguos no hacían nada de eso. Por ejemplo, ahí yo puse una escritura hebrea en el párrafo donde están todas esas letras hebreas, que es blanco. Entonces ahí yo quiero que me digan cuál es la mayúscula y cuál es la minúscula. Que aparezca lo que dicen que hay que escribir Dios con letra mayúscula, que me digan a mí cuál es la mayúscula y la minúscula en el párrafo blanco aquí, que está en letra hebrea. Por favor, que me lo apunten. Y si me lo enseñan, entonces yo escribo como ellos dicen. Y en el de abajo puse el griego koiné. Y ahí también se ve todo del mismo tamaño. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues mucha gente no sabe esto, pero cuando uno se lo dice, ellos no se ponen a investigar, simple y llanamente empiezan a tratar de refutar y a contradecir. Pero ahí están las dos escrituras. Entonces, cuando ustedes encuentran ahí una minúscula y una mayúscula, pues bien, entonces nosotros vamos a escribir como ustedes dicen. Gracias y paz, buenos días, hermano. Eso fue lo mismo que yo le dije ayer al hermano Gel, que estábamos hablando en la tarde.
Hay personas, mire por ejemplo, esos mesiánicos modernos del día de hoy, que son gentiles, que ninguno son de Israel. Oiga, mire, no tienen cultura hebrea, ni sangre hebrea, ni familia hebrea, ni crianza hebrea, ni nombre, ni nada que sea hebreo. O sea, no son de Israel. Pero ellos se han metido al mesianismo moderno ese falsificado. Óigame bien, sin ser de allá, sin tener nada que sea de allá. Entonces ellos siendo gentiles, igual que usted, ellos le quieren imponer a usted, que si usted no dice Yeshua, pero entonces, ¿qué fue lo que yo le dije al hermano Gel ayer, que teníamos un tema muy bueno en la tarde? Que esa gente tiene la mala maña de que ellos le dicen a usted que ese es el nombre, sobre todo nombre, Yeshua. Pero usted le dice, pero espérate, entonces ustedes no se ponen de acuerdo porque mira, ustedes dicen que es Yeshua, pero hay otro entre ustedes mismos que están contrarios. O sea, ahí no se sabe que lo que, mira, son 5 formas de cómo pronunciarlo y no se ponen de acuerdo de cuál de los 5 es. Por ejemplo, mira, Yahshua es uno, Yeshua es otro, Yeshua es el otro, Yehoshua es el otro, Yeshiva es otro. O sea, es una cosa. Entonces, ellos le quieren imponer a usted que usted tiene que pronunciarlo, pero ¿cuál de ellos voy a pronunciar? Porque usted, que quieren poner a uno loco cuando ellos mismos no saben ni tan siquiera en lo que ellos están. Y en el día de hoy, eso es lo mismo que ese sábado también que le imponen a la gente, de que si tú no lo guardas, te va a condenar, porque eso está en los mandamientos. Y además el diezmo también dice que los ladrones no entran al reino. Así que tú tienes que diezmar y tienes que guardar el sábado. Hermano, no hay una cosa que sea más del diablo, que una gente igual que usted quiera imponerle carga a usted. Oiga bien, cuando Dios no ha dicho eso, como dice el hermano Alexander Gel, sencillamente, entonces a ese tipo de cosas no se le hace mucho caso, eso se suelta y deje que el otro lo diga, está bien, pero oiga, de verdad, esto es increíble. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.